fare il presepe da grandi strutture di chiese che venivano fatti questi presepi monumentali, le collezioni passarono a piccole strutture, a piccole scene singole. C'era la scena del corteo dei Magi, che era rappresentata soltanto dai cavalli, delle immagini dagli orientali. Separato c'era la scena dell'osteria. Aspetta. Troppo. Bueno, que a partir del 800 el Belén cae. Todas estas familias que tenían salones como estos, con una escenografía brutal, toda junta, es decir, tenía coherencia escenográfica, pues lo venden. Y entonces lo que hacen es que hay coleccionistas, porque toda esta colección fueron desmembradas. Lo que hacen es montar el pesebre por escenas, es decir, la natividad. Molto lineale, sí. lineale. Luego, pues la hostería. Es decir, esos grandes montajes que se hacían en los palacios ya no se podían hacer, ni en los conventos. Y por eso fue vendido al asta, imagino. All'asta, nei mercati pure si trova facilmente un pastore antico. Es decir, ya no era solo al asta es en subasta, sino hasta en los mercados, que podías encontrar una figura. Si racconta, c'è una storia bellissima di un collezionista, c'è anche un libro su un pastore di grande importanza, che lui andò in Francia, stava passeggiando tra le vie, sì, lo ricordo, che quasi viene l'infarto. dell'antiquaria. Lui era un grandissimo collezionista, vide questa figura, lui capì che era una figura importantissima, sì. La voleva comprare, però non costava neanche tanto, però lui in quel momento non aveva denaro con sé, allora si fece mandare dei soldi dall'Italia, dalla banca di Napoli per comprare questa figura, e quando rientrò a casa per l'emozione che doveva arrivare questa figura, la famiglia racconta che lui ebbe un infarto prima che arrivasse questo pastore e morì, talmente che della passione forte che aveva per questa arte. Come si chiama questa? Accardi, la colección Accardi, pues este señor empezó a comprar. Y de viaje a París, están paseando por el barrio de los anticuarios, cerquita del Sena, y se fija en una vitrina y dice, mamma mia, questo conosce un pastore smontabile, che poteva cambiare posizioni, que podía tener varias posiciones y tenía también atribuido a Salvatore di Franco. Este pastor le podías poner las piernas de otra cosa y era como otra figura. Este señor lo ve y casi le da un infarto en París. Claro, el anticuario le dice, pues vale 6.000 francos, lo que fuera. Dice, mire, yo no llevo tanto dinero encima. Dice, yo me he venido de viaje, y llamó a la banca de Nápoles, porque conocía, uno dice, oye, me tienes que hacer un ingreso. Porque aquel le dijo, usted me lo puede reservar, dijo no. Llamó a la banca de Nápoles, le enviaron el dinero y le dio un infarto en Nápoles. Quando lui, nella gioia che doveva arrivare questo pastore, cuando lo tuvo ya con él, digo, pues también tiene cojones la cosa, ¿eh? Encima que te has gastado una fortuna, que te da un infarto. Y esa figura yo la he visto. Molto preziosa. Sì. È stata attribuita a uno degli allievi prediletti di Giuseppe San Martino, erano tre: Angelo Riva, Salvatore di Franco e... Ma questa figura di chi è? È stata attribuita a Salvatore di Franco, o Franco, non si sa bene il cognome. Attribuita. Y detrás tiene como un ganchito, no sé qué, que claro no lo puede, que encaja con la otra. Pero al pobre, pues casi se va al otro mundo por una figura del Belén. Immagina. Una cosa, per un collezionista trovare qualcosa di così prezioso è qualcosa che può capire solo un vero appassionato, perché poi il presepe napoletano è qualcosa che quando ti piace non ci sono freni, ci sono persone. Me permites esta digresión, yo imagino como el Caravaggio encontrado en Madrid, pues para darte un infarto. Pues esto es lo mismo, este señor. Rafa, ponte a su lado porque creo que va a caer y se va a echar la cabeza. Entonces, para apoyar. Y entonces, pues claro, este señor fue tal. Y tiene un Belén, que me imagino que todos lo habéis visto, la colección Accardi. Sí. Es un Belén muy bueno. Molto bello. Non è grande, no es muy grande,
Però todo ci è sono figure di grande prestigio. d'un livello eccezionale. E diciamo che pochi presepi sono stati preservati e salvati nel corso degli anni, le vere e proprie collezioni sono state smembrate quasi totalmente, poi tra i collezionisti degli anni 50 c'era una grande invidia tra di loro, quindi magari se si vedeva una coppia di pastori belli, magari tu per non farlo comprare a Nando, io andavo prima di lui, mi compravo un pastore per non farteli prendere tutti e due a te, così tu non avevi quei due pastori belli. Soltanto uno, Ne compravo soltanto uno perché sapevo che tu li volevi comprare tutti e per due. grattarmi il pane, no? Sì, per fare quasi Che erano gelosi tra di loro, Sí, si facevano quasi que había tantos celos entre los coleccionistas que si habían dos, pues como yo sé que a Pedro o a cualquiera de vosotros, pues yo iba y compraba uno y así jorobaba. magari Ya no tienes la copia, solo tienes uno. Y esto pues era los celos. era qualcosa, si faceva quasi di La rispetti. gelosia. C'era una gelosia incredibile Era una gelosia. tra di loro. Vabbè, diciamo che fondamentalmente la storia del presepe è un po' questa, abbiamo fatto una cosa veloce perché parlare nei dettagli di qualsiasi cosa del presepe non la finiamo più, del sogno del benigno, del vario significato dei vari pastori e quant'altro. Se qualcuno mi vuole chiedere qualcosa in particolare può fare qualche domanda. Bueno, y otra cosa, las grandes colecciones de los hermanos, Sí, el hermano García de García Castro. de Castro. García de Castro. no, de los hermanos que vivían en Madrid. Eso, García Castro, García de Castro. Ah, Claro, Marcel. Carmelo. Una en Valladolid y otra en Murcia. Pues estas personas compraban compulsivamente. Claro, estas personas tenían un bolsillo larguísimo. Muy buen gusto, porque no solo es el bolsillo, que también, sino tener muy buen gusto para saber apreciar. Yo estuve, ¿os acordáis que estuve hace 2 semanas en Murcia? Vi el pesebre napolitano de los hermanos Castro, y la verdad es que hay un ciego de Giuseppe San Martino. Imaginar cuando los llamaron de Nápoles, estos señores tenían marchantes en Nápoles. Oiga, que tenemos un ciego que creemos que es de Giuseppe San Martino. Casi cogieron un avión privado para irse a Nápoles, porque le pasó como a Catelo, que casi les dio un patatós. Y se fueron ahí y lo consiguieron. Claro, imaginaros un Giuseppe San Martino lo que les debieron pedir. Y no es que solo tuvieran una colección, tenían 2. En el grupo hay un componente del grupo que es barítono, se llama Luis Santana, y este iba al piso, al ático. Su padre había sido diplomático, el padre de estos. Medio barrio de Salamanca lo construye él. Su padre era arquitecto y estos dos, creo que uno era arquitecto y el otro no me acuerdo. Y cuando inauguraban el Belén, iba la duquesa de Alba, iba Carmen Sevilla, iba Luis a cantar, o iba la Montserrat Caballé. Era un acontecimiento en Madrid. Imaginaros, ahora uno está en el Museo de Valladolid y otro en el de Murcia, que yo he visto los dos, creo que es más bonito el de Murcia que el de Valladolid, es mejor. Y la única condición, porque el otro día la guía nos lo decía, que pusieron que mientras ellos pudieran montarlo, ellos lo vendían, no lo dieron. Porque los solteros pues se hacen de oro porque no se gastan un duro, y esto pues pidieron limón. No sé si pagó la Diputación de Murcia, no recuerdo las entidades, que 1 millón de euros, una cosa así. Y cuando los llamaron y vieron el ciego, el que parece que tiene cataratas, que también casi, y la única condición que pusieron fue montarlo ellos mientras pudieran. Uno murió antes que el otro y el que quedó ya era muy mayor para hacer semejante tinglado. Y la verdad es que el de Murcia, y luego bajas, yo recomiendo ir y ves lo de Salcillo. Y al final ves las imágenes. En Sevilla pues la imaginarías brutal, pero la de Salcillo también es espectacular.